Bienvenidos a todos a otra prédica más. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Le damos gloria al Señor por otra prédica más, por su bendita palabra. La gloria, la honra, la alabanza es al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Desde el principio de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo y creó todo lo que existe. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Y el pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente, o sea, por Satanás. Ahí ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 3. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Con la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana. El pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán. Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida de la raza humana, corrompiendo más bien a toda la humanidad. El ser humano nace o nacemos en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. Satanás causó la caída de la raza humana por medio de la serpiente. Este encontró un cuerpo para poder usarlo como instrumento y fue la serpiente. Mediante el engaño hizo caer a Eva primero, pero hizo caer a Adán y a Eva, porque cuando Eva le ofreció el fruto a Adán, él no se negó. Entonces, como hombre, pues yo siempre digo Adán y Eva. Y pues el enemigo sigue usando sus instrumentos para hacer caer a la humanidad mediante el engaño. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo con el fin de que no puedan comprender el Evangelio. Y ustedes lo pueden leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo, quien es Satanás, como dijo el apóstol Pablo, ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Este sigue obrando porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Pero Dios da la primer promesa del plan de redención de Dios. Lo vamos a ver más adelante también. El plan de redención de Dios para el mundo. Cuando le dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores. Lo vamos a mirar un poquito más adelante. Estoy hablando esto y pongan atención porque sabemos que el tema de hoy, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahorita el enemigo va a querer hacer caer a muchos que creen que están firmes, pero no lo están. Y entonces, como estamos todavía en esta carne, tenemos que estar firmes con el Señor. Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que sería herido mediante su crucifixión, pero Él resucitaría entre los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Cuando nosotros los creyentes recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y si hemos sido reconciliados con el Señor, somos salvos. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su muerte y su resurrección. El que crea uno que Él murió en la cruz, se llevó todos nuestros pecados, que Él murió pero resucitó y está vivo y sentado a la diestra del Padre. El creyente permanece salvo mediante la fe viva,
no muerta, y la unión con Cristo vivo. Los creyentes experimentamos el amor de Dios por medio de su Santo Espíritu, sobre todo en estos tiempos apocalípticos que ahorita Satanás anda pero como león rugiente mirando a quién devorar. Y miren que sí está cambiando a mucha gente, los está atacando, pero porque hay una puerta abierta. Siempre va a haber una puerta abierta para cuando entre Satanás. Por eso nosotros como creyentes debemos tener todas las puertas cerradas. Si Dios amó tanto, pero Él amó con todo su amor tanto al mundo, que de verdad la humanidad perdida, que el Señor miró la humanidad perdida y Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y esto podemos nosotros ver el amor tan grande que tiene el Señor de haber mandado a su Hijo unigénito, de que vio la humanidad perdida y entonces envió a su Hijo y fue para que muriera por nosotros. Envió a su Hijo a morir por todos nosotros mientras éramos enemigos de Dios. No habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. ¿Cuánto más hará el Señor por sus hijos, por los hijos de Dios, que somos mediante la fe en Cristo y que tenemos a su Hijo Jesucristo dentro de nosotros? Entonces Dios nos salvará de la ira venidera que viene sobre el mundo impío. Él nos librará mediante el arrebatamiento, gloria a Dios, porque todo esto se viene más feo. Lo que está pasando ahorita no es nada de lo que se viene. Todo aquel que no le ha entregado su vida a Jesucristo, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Y todo creyente debemos permanecer en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que Satanás engañará a algunos dentro de la iglesia y creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. Y yo conozco muchas personas que realmente no viven en santidad y creen que van a heredar el reino de Dios. Y lo pueden leer en 1 de Corintios capítulo 6 verso 9, Gálatas capítulo 5 verso 21. El engaño será el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Y lo voy a ir repitiendo porque eso es verdad. Lo pueden leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 8 al 12. Así es que todo creyente debemos seguir a Cristo. Debemos estar preparados espiritualmente viviendo la palabra de Dios porque tenemos una lucha de vida y muerte contra el engaño de Satanás en lo que se refiere a la vida privada, tu matrimonio, tu familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, tu negocio, tu ministerio, etc. En todas las áreas de nuestra vida tenemos una lucha grande. Pero bueno, vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno. Y vamos a 1 de Juan capítulo 5 versos 18 y 19, los versos 18 y 19. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Y ese es el tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, ante tu divina presencia, gozosos de hablar contigo y sentir tu bendita presencia, Señor nuestro, sabiendo que sin ti somos nadie y no sabemos nada, Padre. Padre amado, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que podamos discernir tu bendita palabra y entenderla y vivirla también. Todos los que hemos creído en ti, Padre eterno de la gloria, sabemos que hemos nacido de ti, Padre, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando hemos creído en el señorío de Cristo y en su muerte y resurrección corporal.
Sabemos que somos tus hijos porque hemos nacido de ti, de tu Santo Espíritu, y no practicamos más el pecado. Sabemos que tú nos guardas, Señor, y el maligno no nos puede tocar. Ayúdanos, Padre eterno de la gloria, a perseverar hasta el final de la historia. Y te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que les des discernimiento a toda tu creación que no te conoce y no cree en tu palabra. Que los alumbres, Señor, con tu luz divina y puedan venir al conocimiento de la verdad, que puedan ser tus hijos y sean salvos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Vuelvo a repetir el tema de hoy: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el mundo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos más bien no le recibieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a alumbrar a todos los que estaban en tinieblas, pero prefirieron seguir en tinieblas y no quisieron la luz, lo despreciaron, no creyeron en él. Y esta luz verdadera hoy quiere alumbrarte a ti que estás escuchando esta prédica, que estás en tinieblas, que no tienes a Cristo Jesús, no tienes la luz del mundo. Pero hoy quiere alumbrarte, hoy quiere que seas nacido de Dios para que no practiques más el pecado y Él pueda guardarte del maligno para que no te toque. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesús alumbra a toda persona que escucha su evangelio, que escucha su palabra, le imparte una medida de gracia y entendimiento para que puedas decidir libremente el aceptar o rechazar su mensaje. Aparte de esa luz de Cristo, no hay otra luz por la cual podamos ver la verdad y ser salvos. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo y llegamos a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3, lean del verso 1 hasta el 21. Porque toda la humanidad que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, nos ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y lo pueden leer en Juan capítulo 1, verso 12. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. Lean en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9. Dios no tenía la obligación de ofrecerle a la humanidad la salvación por medio de la muerte de Cristo, pero por su gran amor y compasión, por su misericordia, por su gracia, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16, léanlo. Yo les doy versículos porque es imposible que estemos mirando todos los versículos, pero para que ustedes puedan entender mejor y con paciencia abran su Biblia y pueden estar leyendo. Dios dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación para todos los que no han recibido a Cristo y vengan y sean hijos o hija de Dios y el maligno no los toque. Estamos en tiempos apocalípticos que de verdad tienen que estar cubiertos con la sangre del Cordero. Necesitan venir a Cristo para que pasen de creación a ser hechos hijos de Dios, para que sean hijos de Dios y el enemigo no los toque. Gloria a Dios, aleluya. El creer en nuestro Señor Jesucristo incluye 3 puntos importantes. Un convencimiento pleno, número 1, un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. Número 2, es una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él. Número 3, y es una confianza absoluta de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios en el cielo,
porque Él volverá para arrebatar a su iglesia de este mundo corrupto. Cuando dice su iglesia, es a todos los que hemos creído en Él y en su palabra, que hemos nacido de Dios y no practicamos más el pecado, y Él nos guarda del maligno. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando digo nos guarda es porque nos referimos al arrebatamiento. Él nos va a librar del maligno. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Léanlo ustedes ahí. Yo les doy los versículos y ustedes busquen los versículos y lean. Yo voy a estar repitiendo el tema. El tema es, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. La fe en Jesucristo es una fe salvadora que implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado, del mundo y de todo lo que hay en el mundo. Es volverse a Dios por medio de Cristo. Aleluya. La vida eterna es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo. Todos los que nos hemos arrepentido, le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hemos creído en Él, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios es vivir en la presencia de Dios como familia por la eternidad. ¿Quién quiere esto? Yo lo quiero. Yo me imagino que tú también lo quieres. Gloria a Dios, aleluya. Y miren lo que dice en Juan capítulo 14, verso 3. Y si me fuere, Él está hablando a sus discípulos, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Cristo murió y resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y Él volverá de la presencia de su Padre para llevar a todo creyente, a todos nosotros, a todos los que creemos en Él. Nos llevará con Él al cielo, al lugar preparado para nosotros. El propósito final del regreso del Señor es que los creyentes estemos para siempre con Él. La venida de Cristo por sus fieles nos proporciona la manera de librarnos, como lo dije, de los juicios de Dios que estarán cayendo en este mundo impío. Y esto sucederá en cualquier momento. La venida de Cristo ya está más cerca de lo que pensamos. Él ya está en las nubes. Así es que arrepiéntete, tú que no has venido a Cristo, y ven a Cristo. Pronto será demasiado tarde. Este mundo está a punto de empezar a ser destruido. ¿Ustedes creen que ya se está destruyendo? No, esto no es nada. Para los que han seguido mis videos, las prédicas, ahí vienen todos los juicios. Hemos estado hablando de Apocalipsis y vienen todos los juicios que estarán cayendo. Esto no se empieza a destruir. Estos son advertencias de Dios y parte de lo que están haciendo los poderosos según de aquí de la tierra, que también están causando desastre y medio. Pero bueno, regresando a Primera de Juan capítulo 5 verso 19, dice, lo vuelvo a repetir, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. El mundo se refiere a toda la sociedad organizada que funciona de una manera independiente de Dios, independiente de su palabra y de su autoridad. El mundo nunca conocerá a Cristo, permanecerá indiferente a Cristo y a su evangelio, será su enemigo hasta el fin de los tiempos. Para el apóstol Juan, el mundo es el gran adversario del Salvador en la historia de la salvación. Si tú amas al mundo y lo que está en el mundo, el amor de Dios no está contigo. Lo dice la palabra de Dios, lo leímos. Y miren, en Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 17. Y vamos a leerlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay dos caminos para que nosotros los seres humanos podamos escoger. Ser hijo de Dios, y ya hablamos un poquito, o ser hijo del diablo, del maligno. El sistema de esta época que existe independiente de Dios lo promueve Satanás. No solamente consiste en los placeres malos, pecaminosos, inmorales del mundo, sino también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de muchos más. ¿Y por qué? Para oponerse a Dios, a su pueblo, su iglesia y todos los creyentes fieles y verdaderos a Cristo Jesús y a su palabra y a sus normas de justicia. Y lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Les voy a dar unos versículos. Mateo capítulo 16, verso 26 y a Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Lean. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19 y Tito capítulo 2, verso 12. Quien promueve la matanza de niños antes de que nazcan. ¿Quién es? ¿Quién es el que promueve la matanza de niños antes de que nazcan? El aborto. Los abortos. Satanás. Satanás es el que promueve todo. Él es el que gobierna este mundo y todo lo que hay en el mundo. Usando sus instrumentos quienes le sirven a él, porque a él le sirven muchos instrumentos. Muchos que ha engañado. Satanás usa la profesión médica para promover todo esto y los medios informativos también. Él los usa. Satanás usa la agricultura para promover drogas que destruyen la vida que Dios nos ha dado, como el alcohol y los narcóticos. La vida de Dios se ha dado pues más bien la vida que Dios le ha dado te ha dado a ti, me ha dado a mí y le ha dado a tus seres queridos. Entonces no podemos nosotros amar al mundo y lo que hay en el mundo, porque todas esas drogas, cuántas personas, niños, chicos, adolescentes, los tiene esclavizados Satanás en el mundo, con todas esas drogas que destruyen la vida que Dios les ha dado. Alcohol, narcóticos, todo eso es porque realmente el enemigo está obrando en ellos, los tiene esclavizados. Tú no ames al mundo y lo que hay en el mundo, y ven a Jesucristo. Cristo Jesús te ama, y Él es el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás. Este monstruo usa los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista y los medios de diversión para destruir las normas divinas de Dios. Los creyentes debemos estar conscientes que detrás de toda empresa humana hay espíritus y poderes que se mueven contra Dios y su palabra, algunos con más fuerza que otros. El mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre, porque todo lo que hacen de tradición y no está en la Biblia es inventado por el diablo para llevárselos al infierno. El mundo también abarca todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino mundanas, tibias y modernas, porque cuántas se han modernizado, en donde no se mueve el Espíritu Santo,
se mueve el espíritu del anticristo. En las congregaciones debemos probar los espíritus, porque hay muchos maestros, predicadores, evangelistas, pastores y creyentes que dicen ser de Cristo, pero son hijos del diablo y tienen el espíritu del anticristo. No lo digo yo, está bíblico, 1 de Juan capítulo 4 versos del 1 al 6. Léanlo. Toda enseñanza, yo les dije que hay dos caminos solamente, el estar con Cristo, y no todos están con Cristo, no todos están con Cristo. Hay muchos que están sin Cristo, y si están sin Cristo son instrumentos del enemigo, y son hijos del enemigo también. Yo les estoy dando la cita bíblica. Toda enseñanza debe compararse con la revelación de la verdad de Dios en las Escrituras. Gálatas capítulo 1, verso 9, léanlo. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. La derrota de Satanás y todo lo que representa empezó mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Su derrota final será cuando sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. El lago de fuego es en donde van a terminar todos los que en este momento están en el infierno, porque son dos lugares diferentes. El lago de fuego no sabemos en dónde está. El infierno, dice la palabra de Dios, que está en la Biblia, dice que está en el centro de la tierra. En la actualidad, Satanás todavía está activo y es el gobernante o príncipe de este mundo, y va a hacer todo lo posible para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. A muchas personas no les gusta que se hable del infierno, que se hable de Satanás, que se hable del lago de fuego, de los juicios que van a caer, pero es necesario que todos sepamos lo que viene para que salgan de ahí las personas que están ahí, sean libres del pecado, del mundo y de Satanás. Si nuestro Señor Jesucristo lo predicó, tenemos que predicar la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. Yo les estoy hablando del amor tan grande de Cristo, que quiere que salgas del mundo, de lo que hay en el mundo, que te arrepientas, porque Él te ama y Él quiere salvarte. Y vuelvo a repetir, para todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, no le han entregado su vida, que no han hecho la oración de fe para salvación, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación, para que la mayoría, ustedes están escuchando esta prédica y la mayoría puedan ser salvos. Y compartan las prédicas también. Porque si ustedes no están predicando, no están evangelizando, al compartir una prédica para que más almas vengan a los pies de Cristo, para que vengan a Jesucristo, ustedes también están apoyando a las prédicas, a la palabra de Dios, al evangelismo. Entonces hay que compartir las prédicas. Si ustedes escuchan una prédica que vean que no es de sana doctrina, ni siquiera la compartan. Pero esta prédica, por eso yo les doy las citas bíblicas. Yo no hablo nada de lo que no esté en la Biblia. Por eso les doy las citas bíblicas. Miren, en segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo. Sabemos que nosotros, los creyentes cristianos, somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Satanás ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Este sigue obrando solamente porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Todas las personas que no quieren entregarle su vida a Jesucristo
permanecen bajo la influencia de Satanás. Son esclavos de él, esclavos del pecado, del mundo y de todo lo que hace el enemigo. Este les ciega los ojos a la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos y no les resplandezca la luz. El mundo y la verdadera iglesia somos dos grupos diferentes de personas. Número 1. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Juan capítulo 12, verso 31. El tema de hoy, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Señor quiere que tú sepas que tú no estás luchando con cualquier cosa. Tú estás luchando contra potestades de las tinieblas. Lo vamos a ir viendo más adelante. Y número 2, dije que el mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. La iglesia pertenece solamente a Dios. Efesios capítulo 5 versos 23 y 24, Apocalipsis capítulo 21 verso 2. En el mundo los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Debemos vivir como siervos de Dios, porque ya no somos de este mundo. Antes de venir a Cristo, que estábamos en pecado, que andábamos en el mundo, estábamos con la corriente del mundo y todo lo que había en el mundo. Entonces, desde que venimos a Cristo, ya no nos interesa lo del mundo ni lo que hay en el mundo. Ya no, nuestra vida ha cambiado. Hemos cargado nuestra cruz y seguimos a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nosotros ya no podemos mandar en nuestro ser, porque somos hijos de Dios. Nosotros estamos en este mundo esperando el arrebatamiento, pero no somos de este mundo. No nos interesan las cosas que hay en el mundo, ni las cosas que te ofrece Satanás, pero acuérdense que él se viste de ángel de luz y las ofrece muy bonitas. Pero nosotros tenemos que ser sobrios para poder entender lo que viene del mundo, lo que hay en el mundo y lo que Dios quiere que no hagamos en este mundo. Vivimos aquí porque estamos esperando el arrebatamiento, pero nosotros ya no somos de este mundo. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Como hijos de Dios, Él nos aparta del mundo para convertirnos en extranjeros y peregrinos en este mundo. Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Dice la palabra de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en este mundo al cual no pertenecemos. Nuestra ciudadanía está con Cristo en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Eres ciudadano del reino de los cielos. Soy ciudadana del reino de los cielos si estamos con Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20, lean. Como somos extranjeros en esta tierra, los creyentes debemos abstenernos de los placeres malvados del mundo, los cuales tratan de destruir nuestra alma. Amén, porque cuando menos pienses, como estás en el mundo, andas en el mundo, cuando menos pienses, tu alma se destruyó y tú ni cuenta te diste. Desde el principio de la historia, como lo dije cuando abrí la prédica, Dios pone, miren, bueno, yo dije, les hablé un poquito de Génesis, pero ahorita les voy a explicar. Desde el principio de la historia, Dios pone enemistad entre el mundo y los hijos de Dios por el pecado de Adán y Eva, y nos da una promesa. Dios le dijo a la serpiente, o sea, Satanás, en Génesis capítulo 3, verso 15, Lo vimos al principio. Y pondré enemistad. O sea que pone enemistad. Dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Aquí le dice
Dios a Satanás que no puede haber amistad con la humanidad por haber causado la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales de Satanás para descarriar a la humanidad del camino y de la verdad de Dios, para que no tengan vida eterna. En este versículo contiene la primer promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal, al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Lo dije al principio, Isaías capítulo 7, verso 14. Y que sería herido mediante su crucifixión y él resucitaría de entre los muertos para destruir a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Lean Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, verso 20 y 23, Juan capítulo 12, verso 31, y este versículo en Génesis capítulo 3, verso 15. Dios predijo enemistad, como lo dije, predijo conflicto entre Satanás y la simiente de la serpiente y sus seguidores, los que le sirven al enemigo y le dieron la espalda a Dios. Este conflicto es con la simiente de la mujer, quien es nuestro Señor Jesucristo y sus seguidores, o sea, nosotros los creyentes, que somos seguidores de Cristo. Así lo dice en la palabra de Dios. Y este conflicto no se va a terminar hasta el fin de la historia. Miren, y yo les voy a decir el por qué. Porque tal vez a algunos de ustedes, a lo mejor a algunos, sí, lógico, muchos se han dado cuenta, algunos de ustedes no. Miren, en Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo quiero que me pongan mucha atención en esto. Lo voy a volver a repetir. En Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios impartió vida y aliento al primer hombre. Pongamos atención y miren en Génesis capítulo 3, verso 14, Dios maldice a la serpiente. Pongan mucha atención en esto. Génesis capítulo 3, verso 14. Y Jehová Dios maldijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque fue quien hizo caer a Eva. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo. ¿Escucharon? Polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Tal vez la serpiente tenía patas como los otros animales. Y cuando la maldijo, le dijo sobre tu pecho andarás. Y le dijo que se arrastraría. ¿Y qué más le dijo? ¿Y cuál comida le dijo que comería todos los días de su vida? ¿Sí pusieron atención? Le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y de dónde Dios formó al hombre? Del polvo de la tierra. O sea que la comida de Satanás es la humanidad y gran parte del mundo lo están siguiendo. O sea, les engaña por medio de la mentira porque es el padre de mentira, como dice en Juan capítulo 8, verso 34. Y como estamos ya en los últimos tiempos, el Señor quiere que sepan quién está gobernando el mundo.
Que los que están ahí y puedan escuchar esta palabra de Dios puedan salir de ahí y el Señor los ama, se arrepienten y pueden ser salvos. Del polvo de la tierra, Dios formó al hombre y cuando maldijo a la serpiente, le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, la comida, esa es una lucha entre la comida del enemigo, que es la humanidad. Y eso es una lucha entre el bien y el mal. ¿Está con citas bíblicas? Yo no lo estoy inventando. El engaño es el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Y vuelvo a repetir la cita porque la di al principio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 8 al 12. El tema de hoy, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los que están en el mundo, que no han venido a Jesucristo. Así es que todo seguidor de Cristo, todo creyente, estamos en conflicto espiritual contra el mal. Se describe este conflicto como una batalla de fe que continúa hasta que pasemos a la vida venidera, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versos de 7 y 8. En la actualidad los creyentes estamos en una batalla espiritual que libramos por el poder del Espíritu Santo. Lo dice en Romanos capítulo 8, verso 13. Los soldados cristianos debemos luchar contra todo mal, no con nuestro propio poder, sino con las armas de nuestra milicia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. La lucha de nosotros como creyentes es contra huestes espirituales de maldad. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versos del 12 al 18. Las armas del mundo, como el ingenio, el talento, la riqueza, la ciencia, lo material, la corrupción, el poder mundano, la capacidad de organizaciones, la propaganda, el carisma, la personalidad, los triunfos mundanos, todo el dinero que tú puedas sacar de negocios que tengas, millones que tengas, esos no son, todo eso, etcétera, y mucho más. Pero todo eso no son son más bien esas armas del mundo, porque esas son armas del mundo, son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. Aún si tú estás con todo eso, te vas hundiendo más. Pero el enemigo, como se viste de luz, de ángel de luz, te muestra que no, que tú estás en buen camino. Pero eso es mentira del diablo, que es un mentiroso. Y como es mentira del diablo, de verdad que a muchas personas les hace creer eso. Y que eso es verdad. Y muchos creen y por eso están bajo el dominio del enemigo. Pero eso es mentira. La lucha de nosotros como creyentes es contra huestes espirituales de maldad. Así es que nosotros tenemos que estar bien firmes con la palabra del Señor. Bien firmes. Porque todas las armas que mencioné, que esas son del mundo, con eso no se derriban las fortalezas del enemigo. Las únicas armas para destruir las fortalezas de Satanás son las que Dios nos da. Tener toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Váyanse a Efesios capítulo 6 y lean versos del 12 al 18. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Estas armas son poderosas porque son espirituales y provienen de Dios, llevando una vida justa en obediencia a Dios, proclamando el Evangelio con la verdad, con fe, con amor y la esperanza de salvación para los que están perdidos, para los que Satanás tiene cautivos. Y otra de nuestras armas, llevando una vida de oración constante por todas las almas que no conocen a Cristo. Al emplear estas armas contra el enemigo, saldrá victoriosa la iglesia, porque la presencia y el reino de Dios se manifestará con poder para salvar a los pecadores, expulsar a los demonios, santificar a los creyentes, bautizar en el Espíritu Santo y sanar a los enfermos. ¡Aleluya! O sea, el Señor, miren que nosotros, si estamos en obediencia con el Señor nos da su poder por medio de su Santo Espíritu. Pero todos los que no han venido a Cristo Jesús necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Y ya en unos minutitos lo vamos a hacer, ya mero terminamos. Para la gloria y honra de Dios, porque el Señor, todo lo que yo hablo es en base bíblica y como me lo va dando el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia debe tener cuidado. Con frecuencia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo, que ya miramos cuáles son. Es decir, mediante la sabiduría humanista, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionales, los espectáculos que se hacen en las iglesias y muchas armas más del mundo. Y esto da lugar a abrir la puerta al enemigo. Y sean engañados todos con las artimañas del enemigo. En la Biblia está que estemos alertas, que que siempre tomemos en cuenta las artimañas del enemigo que está lanzando contra los creyentes, contra la humanidad. Las armas mundanas no pueden producir el avivamiento del Espíritu Santo, porque no pueden destruir las fortalezas del pecado. Las armas mundanas, estamos hablando de las armas mundanas, no pueden tampoco liberar del poder de Satanás, ni vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas en el mundo, ahora en la actualidad. Y eso se va a ver mucho más, estará 100% demoníaco cuando esté en la tribulación. Las armas del mundo no se pueden emplear en la iglesia de Cristo, porque se separa de las armas espirituales que provienen de Dios. Por eso es que no pueden meter cosas que realmente ustedes piensen que son buenas para la iglesia y las estén metiendo. Eso es imposible. Tienen que escuchar bien lo que es el del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y no pueden en una iglesia, no se pueden modernizar. Porque el Espíritu Santo no va a estar ahí. Y si el Espíritu Santo no está, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si realmente en una iglesia que se moderniza, no están con la palabra de Dios, han abierto tienen puerta abierta, entonces a esa iglesia la opacará el poder de las tinieblas y las fortalezas de Satanás. Y las fuerzas del mundo, que ustedes creen que lo que mencionamos, que todo está bien y que lo pueden meter a una iglesia, las fuerzas del mundo abatirán a sus familias y las llevarán cautivas. Y tú y yo no queremos eso. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha del creyente debe poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de Cristo. El no hacerlo lleva a la inmoralidad y a la muerte espiritual. No lo digo yo, Romanos capítulo 6 versos 16 y 23 y Romanos capítulo 8 verso 13. Todo creyente debe estar consciente
que Dios conoce cada pensamiento y que nada hay oculto para Él. Salmos 94:11. Todo creyente vamos a dar cuenta a Dios de los pensamientos, las palabras y las acciones. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 14, verso 12. Debemos tener presente que la mente es un campo de batalla. Algunos pensamientos se originan en la persona, otros proceden directamente del enemigo. Y para llevar cada pensamiento cautivo se requiere la lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas. Efesios capítulo 6 versos del 12 y 13, Mateo capítulo 4 versos del 3 al 11. Debemos resistir con firmeza y rechazar el mal y los pensamientos impuros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipenses capítulo 4 verso 8. Es que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Los creyentes vencemos al adversario por y con la sangre del Cordero, el testimonio que damos y la persistencia en dar respuesta negativa al enemigo, a la tentación y al pecado. Recuerden que la humanidad es la comida de Satanás. Porque eso es, el enemigo se alimenta del polvo, o sea, de la humanidad. Porque el hombre lo hicieron del polvo de la tierra. Lo que ya vimos hace rato. Así es que debemos poner la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no en las terrenales. Filipenses capítulo 3, verso 19 y Colosenses capítulo 3, verso 2. Porque la mente sometida al Espíritu Santo es vida y paz. Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Debemos ocupar la mente en la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3 y Salmos 119. El tema de hoy lo vuelvo a repetir. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Debemos tener cuidado con los deseos de la carne, con los deseos de la mente, con los deseos del corazón, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y con todo lo que el Espíritu Santo nos da convicción de que no está bien y que todo eso va en contra de los principios de Dios. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, lo vuelvo a repetir. Y Santiago dice en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Preparémonos para la venida de Cristo, Iglesia de Dios. Tenemos una esperanza bendita mediante el arrebatamiento para escapar de los juicios de Dios que estarán cayendo sobre este mundo impío. El Señor viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No viene a levantar una iglesia moderna que en el pasado hizo la oración de fe para salvación, que tal vez le sirvieron a Cristo, tal vez los usó, pero que ahora han dado un paso atrás. Él no viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor Jesucristo viene a levantar solamente a su iglesia, a sus hijos, pero es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es la iglesia que levantará el Señor. Preparémonos todos, porque todos todavía estamos en esta carne y la carne siempre te va a pedir las cosas que van en contra de los principios de Dios. Y así es como el enemigo va entrando y si los deseos de la carne está abierta esa puerta en una persona, en un creyente, entonces se abre más la puerta y el enemigo puede entrar a realmente ministrar tu vida para las tinieblas, para que no seas salvo. Todos tenemos que tener mucho cuidado, estar firmes con el Señor. El Señor Jesucristo viene pronto, Él ya está en las nubes, Él viene pronto. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Amén. El Espíritu Santo imparte la confianza de que por medio de Cristo y con Cristo, ahora el creyente es hijo de Dios. Él confirma la verdad de que Cristo amó a los creyentes antes que nosotros lo amáramos a Él. Cristo te ama y te llama al arrepentimiento. Él quiere salvarte y desea que entres por la puerta de salvación, quien es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la marca o sello de propiedad de Dios. El Espíritu Santo marca a los creyentes como suyos y nuestro Señor Jesús nos dio una promesa que somos hijos de Dios. Juan capítulo 10, versos 27 y 28 dice: mis ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, amén. Esta promesa es para todos los que somos ovejas de Cristo, para todos los que escuchamos su palabra y obedecemos su palabra, los que escuchamos su voz. Nunca seremos desterrados de la presencia ni del amor de Dios, porque hay una promesa, si permanecemos firmes con nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas de Cristo obedecemos su voz y lo seguimos. Estamos en comunión con nuestro pastor de pastores. Nuestro pastor nos da vida eterna. ¿Cómo ven? Vida eterna. Nuestro pastor de pastores nos da vida eterna. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Pero la vida eterna es a quienes lo seguimos. Hay protección y seguridad incluso para las ovejas más débiles que escuchen y sigan al buen pastor. Gloria a Dios. Dios te ama y quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que no ha recibido a Cristo Jesús, venga a Jesucristo. Vamos a hacer la oración de fe para salvación, pero antes damos gracias al Señor por esta palabra. Y no amemos al mundo ni lo que hay en el mundo, porque el amor del Padre no está con nosotros si amamos al mundo o amamos algo de lo que hay en el mundo. Las diversiones y todo lo que te sacan de una vida santificada y te llevan al mundo, y tú ni cuenta te das. Así es que el tema de hoy, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y para todas las personas que van a hacer la oración de fe para salvación, ya en unos 2 minutitos nada más damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Y luego hacemos la oración de fe para salvación. Necesitan arrepentimiento, dejar la vida que ustedes están llevando. No importa que en qué situación estés, pero Cristo te ama y Él quiere salvarte. Y Cristo te ve como radiografía y Él sabe si tú estás en arrepentimiento y tú quieres ser perdonado, perdonada, y el Señor te saca de las tinieblas y te lleva a la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces se van preparando, ahorita vamos a hacer la oración de fe para salvación, pero damos gracias al Señor por esta palabra tan hermosa que nos ha dado y que realmente sabemos que todo lo que hay en el mundo, eso proviene del enemigo, pero nosotros tenemos que estar firmes con el Señor. Gloria a Dios. Padre eterno de la gloria, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, y la palabra tuya eres tú mismo, Padre eterno de la gloria. Gracias, Señor, porque hemos tenido un poquito de discernimiento, porque tú nos has hablado, Señor, porque sabemos, Señor, todo lo que hay en el mundo, pero nos estamos guardando para ti, Señor. Ayúdanos y fortalécenos todavía más y más, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu, que estén irreprensibles hasta tu venida, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos, Padre, y como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos, Señor, si tú nos fortaleces. Nosotros solos no podemos llevar la carga que llevamos, Señor. Nosotros solos no podemos, Señor, salir adelante o terminar esta carrera si tú no estás con nosotros, Padre. Nosotros te necesitamos por a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien nos da convicción de todo lo que nosotros a veces te fallamos, Señor, y de todo lo que vienen, cosas que vienen más adelante, Señor, tú redarguyes en cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque nos estamos preparando mediante tu palabra, Señor, por la palabra que está escrita, Señor, en la Biblia, por tu palabra que nos deja, Señor. Gracias. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra se ha hablado, Señor, y perdóname si en algo yo me he equivocado, pero no es apostasía, Señor. Yo todavía estoy en esta carne y errores los tengo, pero gracias, Señor, por usar este instrumento que no merece nada, Señor, pero que tú lo usas, Señor, para que tu pueblo, tu iglesia, escuche la palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, porque sin ti soy nadie y no sé nada. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Bueno, pues vamos a hacer la oración de fe para salvación y oro por ustedes y damos terminada la prédica, y para todos las personas que conocen, pues para todos compartan las prédicas. Todas las personas, si ustedes conocen personas que están en el mundo, que quieren que sean salvos, sus familias, todo, compártanlas. Y el Señor es quien va a hacer la obra por medio de su Santo Espíritu. Ustedes las comparten y el Señor se encarga de redarguir por medio de su Santo Espíritu en cada corazón de los que están en tinieblas, y si ellos están en arrepentimiento, entonces el Señor los saca de las tinieblas y los trae a la luz de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Así es que yo la voy haciendo y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido tu gloria, he ofendido a mi prójimo también, pero yo sé, Señor, que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida, y creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Padre, hoy me consagro a ti para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Yo quiero vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, y caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y pues para todos los que han recibido a Cristo, como dice su palabra en Juan capítulo 1, verso 12, a todos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay fiesta en el cielo por tan solo un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, verso 10. Padre eterno de la gloria, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, que les encuentres, que los guíes con tu Santo Espíritu a todo este ramillete de almas, Señor, que has ganado tú para tu reino. Que los guíes, Señor, a iglesias en donde se hable sana doctrina, que hablen de tu palabra, que los estén preparando para tu venida, Señor.
que les estén hablando del pecado, de la santidad, del arrebatamiento, del infierno, del reino de los cielos, de todo lo que tú nos veniste a enseñar por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre, de que nadie puede entrar al reino de los cielos si no vive en santidad y está limpio. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que guíes a todas estas almas, Señor, a iglesias en donde tú los puedas llevar y en donde puedan ser edificados espiritualmente cada día más y cada día para que estén bien, Señor, y sus almas, cuerpo, espíritu estén irreprensibles hasta tu venida, Señor, y se puedan ir también en el arrebatamiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, por tu bendita palabra, Señor, y seguimos para adelante con la fortaleza que tú nos vas dando cada día, en cada momento, en cada instante, y gracias por tu luz divina, Señor. Gracias, Señor, porque seguimos tu camino en el nombre de Jesús. Amén.